piensa que se hace un agujero para que el agua comience a fluir por ahí y baje más la presión. Es similar. Normalmente va a crear una comunicación permanente entre la cámara anterior y la cámara posterior, pero va a equilibrar las presiones, que esto es lo más importante. La cámara anterior y cámara posterior va a mejorar este gradiente, ¿sí? Y lo que hace la iridotomía, o por el cual se le hace para eliminar el bloqueo pupilar, si no hay bloqueo pupilar, de más que hagamos una iridotomía. Entonces, las indicaciones, ¿cuáles son? Una de las más importantes es lo que queremos evitar, nosotros como glaucomatólogos, que no nos llegue, porque son lamentablemente unos casos que el pronóstico no es tan bueno, o nos agarra muy tarde, es el CAPA, ¿no? Que es el cierre angular primario agudo, que es más llamado glaucoma agudo. El ojo contralateral, ¿sí? En un cierre angular, un CAPA que ya tuvo, por supuesto, hay que hacer una iridotomía. Los sospechosos, ¿sí? de cierre del ángulo, como habló en la charla el doctor Aviles, los de cierre angular primario, o glaucoma cerrado primario también, y un mecanismo que haga un cierre de ángulo secundario. Como cuál es, por ejemplo, podríamos ver sobre el bloqueo pupilar en afaquia o pseudofaquia. Recuerden que no porque el cristalino ya no esté, ya no va a haber un bloqueo. Puede haber un bloqueo, puede haber utilice el tomate, un bloqueo con un lente arte se han colocado que no se le puso quizás una iridectomía quirúrgica en ese momento. El cristalino luxado, subluxado, el lente de las cámaras anteriores que ya no se usan mucho, pero está nanoftalmo. Porque también la duda, ¿hacemos en dispersión pigmentaria y contacto distraéculo? Eso podría ser una indicación relativa. ¿Y qué vemos acá? Eso es cuando me pongo mi disfraz de zorro. ¿Por qué es tan importante eso? Porque finalmente es lo que queremos evitar, ¿sí? Que nuestros pacientes nos lleguen. Por ejemplo, es un caso de un CAPA, un cierre angular primario agudo bilateral, ¿sí? Llegan esos casos, ¿por qué? Porque a tiempo no se le detectó, a tiempo no se le hizo el manejo, y estas son las consecuencias. Como vemos ahí en el video de la derecha, un glauconflecken hermoso que se puede ver en la imagen, excelente. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Tenemos CAPA bilateral. Entonces, ¿por qué hablamos del zorro? Porque básicamente queremos, como le digo, tratar de bajar la presión, cerrar la pupila y hacer una iridotomía lo más pronto posible. Por el tiempo voy a adelantar un poco el video. Esos pacientes que están por encima de 50 de presión, y lo que se hace es una paracentesis, como ven ahí en la imagen, de la zona más o menos temporal hacia la zona exterior. Eso no se hace porque se ve bonito, no se hace porque uno es el bacán del barrio, no se hace por eso, sino que todo procedimiento que hagamos en lámpara de hendidura tiene que tener un fin. Y el fin es bajar la presión, cerrar la pupila y hacer una iridotomía. Esto va avanzando, se va haciendo por aquí, entramos a cámara anterior, bajamos la presión y con la maniobra del samurái se retira para evitar un shade en sus casos. Se verifica que no tenga nada de eso. Entonces es algo importante no llegar a estos casos, por eso las iridotomías y las evaluaciones son importantes. El estudio SAP, que es el estudio más grande a 14 años que se ha hecho para el tema de las iridotomías, que nos muestra que al final sí se reduce el riesgo de progresión de un cierre angular en aproximadamente unos 2/3. Pero mostró también ciertos rasgos de producir cataratas. Entonces la tendencia es reservarla, no quiere decir que todo hay que hacerla, hay que hacer una evaluación completa y tomar las decisiones para evitar complicaciones. Por ejemplo, en este video que les voy a mostrar, estamos haciendo una gonioscopía antes de la iridotomía y apretamos y hay una dinámica. Eso quiere decir que sí vamos a tener una buena respuesta después de la iridotomía. Por lo tanto, la dinámica es importante, la gonioscopía que hagamos es muy importante. No podemos hacer una iridotomía si no hemos hecho una gonioscopía. Situaciones donde no va a funcionar y vamos a comenzar a hacer un láser de más. Como bien hablaron, creo que Marcos sobre el ICM, que es el iris plató, cuando hay una sinequias extensa, por eso también las gonioscopías son importantes porque nos ayuda a ver si hay una sinequia muy extensa, lo más probable es que esto ya no vaya a funcionar, o si tenemos un facomórfico que las imágenes nos ayudan y la gonioscopía también. ¿Y qué pasa si tenemos un paciente de estos y que no abre? Como vemos, vamos a hacer una dinámica, prácticamente empujé el ojo hasta la parte de la nuca y no abrió absolutamente nada. Entonces, ¿le hacemos iridotomía o no? Porque si no le hacemos la gonioscopía, no le hacemos dinámica, lo más probable es que lo veamos con un angélico, le hagamos un láser y es lo mismo, y acabemos en una cirugía un poco más severa. ¿Qué contraindicaciones tenemos para las iridotomías? Hay opacidad de los medios oculares. Cuando tenemos un gran edema, es poco probable que podamos hacer algo o una inflamación en la cámara anterior. Una cosa de alto riesgo, hay que tener mucho cuidado. Les comento un caso que tuve, me llegó un paciente que le hicieron una iridotomía cuando era un glaucoma uveítico.
puede hacer algo, recuperar lo que ya se perdió. Por eso es muy importante, si no hay un bloqueo pupilar y no cumple los puntos más importantes del análisis para hacer una iridotomía, es mejor derivarlo o manejarlo de otra manera. Y pacientes que no cooperan. Entonces la iridotomía que vamos a hacer, y repetimos si somos suficientes con eso, el bloqueo pupilar. Eso es lo que va a eliminar básicamente la iridotomía. La técnica, acá puede entrar muchas cosas a discusión. ¿Sí? Obviamente usamos hipotensores, usamos la pilocarpina, la palpable pupilar, pero lo que a todo el mundo le importa es dónde hago la iridotomía. La hago abajo, arriba, se puede hacer en cualquier lado, la verdad. Pero ¿qué nos muestran los estudios? Generalmente los estudios más antiguos, por decirlo así, indican superior para que esté protegido por el párpado. O algunos estudios un poquito más modernos, de 9 a 3 horas, para evitar la lifotoxias. Pero actualmente ya se está viendo que puede ser en cualquier parte porque no hay mucha variación. Hay que buscar siempre criptas donde esté delgado y donde uno se me asienta mejor haciendo su iridotomía. La puede hacer con el Armón o con el Jack Laser. El resultado ideal tiene que ser de 150 a 200 micras. Menos de 100, eso no sirve para nada. Entonces, de los estudios que les indicaba, ¿no? Hay estudios que muestran que sí, pues, el 3 y 9 ayudan a mejorar la lipotoxias, pero los últimos estudios de 2024-2025 muestran que es indiferente. Es más, en el estudio que está abajo a la izquierda de Gen, indica que se tiene que hacer inferotemporal para no volver a repetir y que haya mejores resultados. Como ven, dicen superior, nasal, temporal, inferior. La ideal es hacer una iridotomía que funcione y que ustedes se sientan cómodos. Tipo de láser para esto, podemos hacerlo con Jack Laser, que recordemos que es un disruptor rompe, un láser argón, que es un modular, o combinarlo cuando tengamos unos iris muy marrones, muy oscuros, muy gruesos y que no tengan criptas, podemos hacer la combinación de estos dos láseres. Cuando el residente hace su primera iridotomía, le mete el poder de 10 millones y ¡plá! Le da el poder ojo. Prácticamente el paciente salta, se desmaya, se cae, es terrible. Recordemos que las iridotomías no tienen que dolerlo a nuestro paciente. No, que esto duele porque todo está en disparo, yo soy el más rápido del mundo. No, hay que hacer iridotomías con poderes bajos, que el paciente se sienta cómodo, abrir el ángulo sin mayor problema. Entonces, su solemnidad baja los parámetros, como digo, si usamos el Argón, ahí tienen los parámetros, podemos ir avanzando con eso, y lo del Jack, lo más importante, de 1 a 6. Yo personalmente tengo un Visualize the Size y uso un poder de 2.5 a 2.6 para mis iridotomías. Apuntar siempre a 0, como digo, menos de 100, no funciona. Estas son iridotomías hermosas, todo debe ser así. Estas son mías. Y el postoperatorio, corticoide. Hay que darle a nuestros pacientes corticoides, que la presión se va a subir. Los que más usamos corticoides son los glaucomatólogos, todo tipo de corticoides. Démosle corticoide por unos 7 días. Y si se le sube la presión, le pueden dejar el pulsor, como no. Y evaluación, no le hice la iridotomía y chao, no te veo nunca más. Iridotomía a la semana, 15 días, lo volvemos a ver y a revisar. ¿Qué puede pasar? No, la iridotomía es simple, no pasa nada. Claro que puede pasar muchas cosas. La pérdida transitoria, la inflamación y el algo, las lifotoxias y el ifema es transitorio. Pero ¿qué pasa si comienzan a llegar esas raras? ¿Puede dar un glaucoma unidireccional? Por supuesto, un glaucoma maligno después de una iridotomía, después de un ITI, puede pasar en cualquier momento. Agujeros maculares, hemorragias retinianas, edemas, todo puede pasar con una iridotomía. Por eso tenemos que saber en qué momento hacerlo. A mí me pasó de mi guardia de fellow, estaba con un residente y se presentó este artículo. Yo era fellow menor, estaba mi residente y hace una iridotomía, le hace la otra y de pronto me llama corriendo, ¡tocar! Inmediatamente. Cuando llego, el ifema era a mitad del ojo. Puse 2 lentes de Abraham ahí para hasta que llamara al jefe del departamento. Finalmente el paciente hizo un ifema total y tuvo que pasar a cirugía. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y preguntar muy bien a nuestros pacientes. No queremos iridotomías así. Bueno, en algunos casos no hay otras opciones y lo único que podemos hacer es esos lados. ¿Sí? Pero tampoco no son malos. No puede haber 3 huecos en iridotomía. Cuanto más iridotomías hay, mejor. Es más, justo me dio una foto donde hay 5 huecos de iridotomía. Entonces tratemos de evitar en estos casos hacer el exceso. No que una iridotomía, si tengo 3 o 4 iridotomías, va a haber un poco más, va a haber un poco más, para nada. Una sola iridotomía es suficiente. Y si no funcionó, tenemos que pagar al siguiente nivel de retiro del cristal. Muchas gracias.